Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más. Hola muchachos, buen día. El día de hoy intentaremos explicar cuáles son las funciones del lenguaje y espero que este video les sirva como complemento de la información que ustedes tienen en sus guías y con la cual han venido ustedes trabajando. Primero que todo, el lenguaje tiene como principal tarea comunicar. Y el proceso de comunicación es un proceso que se establece a través de las intenciones. Cada vez que yo me comunico con una persona o con muchas personas, siempre existe detrás de ese proceso una intención que es la que busco yo generar en mi receptor, en mi público, en mi interlocutor. Es por esto que en ese proceso donde hay un emisor, un receptor, un canal, un código, etc., en cada uno de esos elementos está ubicada una función del lenguaje. Es precisamente eso lo que analizaremos hoy. ¿Qué funciones están entrando en juego cada vez que yo emito un mensaje a partir de su intención? Miremoslo con ejemplos. Claudio Pizarro anotó 3 goles en su última presentación. Claudio Pizarro es un futbolista peruano. Esta información puede ser extraída de un diario deportivo. ¿Cuál vendría siendo la intención de este mensaje? Correcto, informar. Dar esa información a un público que quiere conocer cómo le ha ido a Pizarro en su último partido. Hay un hombre y una mujer y alguno de los dos le dice: soy muy feliz contigo. ¿Qué función del lenguaje estará aquí entrando a funcionar? ¿Este mensaje es igual al anterior? ¿Cuál será la intención de este mensaje? Claramente es muy distinto al anterior, en el que se buscaba informar, y en este lo que se busca es expresar un sentimiento o una emoción. Ahora, en este mensaje hay una clara discusión entre una familia y la mamá le dice al niño: sube a tu habitación. ¿Cuál es la intención de este mensaje? Muy seguramente el de dar una orden. Como se puede ver, las funciones del lenguaje son distintas, todas son distintas, pero a su vez se complementan para enviar una información que está enmarcada en una intención. Las funciones del lenguaje, como sabemos, nos sirven para transmitir conocimientos, o el lenguaje específicamente nos sirve para transmitir conocimientos, solicitar información, expresar emociones, crear belleza, etc. Se preguntarán ustedes: ¿crear belleza de qué manera? Pues cuando nosotros escribimos literatura, cuando escribimos un poema, cuando creamos poesía, estamos creando una obra de arte o una obra literaria, y la función poética entra aquí a trabajar, dado que la materia prima de la poesía es el lenguaje mismo. Por ende hay una función que es la que se encarga de la parte de la poesía, o de la parte poética, o de la parte artística. Entonces, ¿cuáles son las funciones del lenguaje? Existen 3 que son las llamadas básicas y que son las que, digamos, debemos aprender plenamente a identificarlas. Es importante reconocerlas en un texto ajeno, pero también reconocerlas a la hora de nosotros utilizarlas. ¿Cuáles son esas 3 funciones? Vienen siendo la función referencial, la función expresiva y la función apelativa. ¿Cuál es la función referencial? Es aquella que me sirve para informar, para narrar, para caracterizar, para definir, para clasificar, etc. Pero quizás todo esto se podría resumir en una sola palabra: informar. Ejemplo: mañana viajamos a Argentina. Estoy dando una información a un receptor o a unos receptores, indicándole que yo, pero no solamente yo, porque estoy utilizando la expresión viajamos, en plural de la primera persona, junto con otras personas, nos vamos de viaje a Argentina. Esta función se llama función referencial. Hay otra función que se denomina apelativa o conativa, y es aquella en la que el emisor busca que el receptor haga algo.
que la información o la expresión que se dé genere en él una acción. Sirve para pedir cosas, para sugerir o para ordenar, para averiguar, para solicitar información, etc. Como podemos ver en el ejemplo, dice: ¿me firma este documento, por favor? La información que se emite busca que el receptor realice una acción. Cuando se busca esto, estamos hablando de la función apelativa conativa del lenguaje. Por otro lado, la función expresiva o emotiva, como su nombre lo dice, emotiva, es aquella que se encarga de expresar los sentimientos, las emociones, las sensaciones, etc. Como podemos ver en el ejemplo, un hombre muy enamorado le dice a la mujer que no puede vivir sin ella. Sin embargo, uno no solo expresa emociones o sentimientos, también expresa algunas sensaciones que uno tiene, por ejemplo, con su mismo cuerpo. Tengo dolor de cabeza, me siento mal, me siento enfermo, y eso también hace parte de una función expresiva. Ahora bien, hay otras funciones que también hacen parte de las del lenguaje, que son, digamos, de una manera secundaria. Vamos a observarlas. Las otras funciones del lenguaje que hay que analizar son la función metalingüística, la función fática y la función poética. De estas ya les había hablado de la función poética, que es cuando se hace arte con el lenguaje. Por ejemplo, cuando escribo un poema. La otra es la función fática. La función fática tiene como objetivo asegurarse de que la conversación que se está teniendo y la información que se está enviando esté llegando correctamente. Se da en el lenguaje cuando hago expresiones como ¿me entiendes?, ¿me estás entendiendo?, ¿me estoy haciendo entender?, ¿sí me sigues?, etc. Son expresiones que se dan cuando yo estoy haciendo una explicación y requiero verificar que esta información esté llegando al receptor de manera correcta. Y finalmente nos queda la función metalingüística. Como su nombre lo dice, habla sobre el lenguaje en sí mismo, es decir, tiene la función de expresar elementos propios del lenguaje para realizar una explicación de él mismo. Ejemplo: en todas las sílabas hay una vocal. Estoy haciendo una explicación de un elemento gramatical que pertenece a la lengua en sí. En una expresión como casa se puede decir con S o con Z. En esa oración estoy diciendo o explicando un elemento propio de la lengua y de la gramática. Cuando hago una explicación o una expresión en la que busco despejar una duda que tiene que ver con la lengua en sí, digo que estoy hablando de la función metalingüística del lenguaje. Para finalizar, observemos un video ilustrativo.